Arbolito, basado en una experiencia anónima. ¿Cómo sabía que regresé de ir a desatar el caballo? ¿Por qué me veía y se reía de esa manera? Era una amenaza. No debía estar ya muerto. Sería que los nahuales no se mueren de inmediato. Caería de un momento a otro, me iba a atacar o a acusarme con alguien. Aunque han pasado tantos años, estas preguntas creo que las recordaré el resto de mi vida. A pesar del tiempo, tal vez por mi corta edad o porque le quité la vida a una criatura. El sentimiento de culpa que sentí aquella vez es algo que me acompañará el resto de mi vida. Pensé mucho en contar esta historia porque es una distinta a la que se suele contar. Me pasó cuando tenía entre 8 o 9 años. Así que esto que sucedió, tómelo en cuenta. Fue vivido por alguien de esa edad que tiene una forma de ver el mundo, de vivir y de asimilar las cosas muy diferentes a las de un adulto. No tuve oportunidad de estar en la primaria. Así que todo lo que yo sabía era por lo que me contaban mis papás, los vecinos o la gente del pueblo. Por la mañana me tocaba llevar el almuerzo a la parcela, y por la tarde me mandaban con la comida, ir por leña o mover los animales, ya que tenía que traerlos de vuelta a la casa cuando atardecía. Así que por la mañana o por la tarde, que eran los momentos en los que se daban las clases, me encontraba a los otros niños que se iban a la escuela. Mientras tanto, yo tenía que ayudar en los trabajos de la casa. Creo que de las cosas que menos me gustaba hacer era cruzar la parcela de nuestro vecino, Pedro Martín, ya que de esta manera llegaba al lugar donde dejábamos al caballo para que pastara. Él muy amablemente nos daba permiso de cruzar sin avisarle, e incluso de dejar ahí al caballo si es lo que necesitábamos. Aunque él siempre fue una buena persona, sobre todo conmigo, no me gustaba pasar por ahí en el cruce que se daba de esta cañada. Muy seguido me encontraba con muchos zorros. A mí me sorprendía que hubiera tantos en un solo lugar. Había aprendido a la mala que eran ariscos por naturaleza. Huían en cuanto veían a una persona, aunque después de cierta distancia se detenían a retar con la mirada para ver quién era el más valiente que la sostenía. Cuando me los encontraba se me crispaban los pelos y sentía que la cabeza me crecía. Un frío adentro de mi cuerpo me inmovilizaba. Tenía que gritarles para darme valor y espantarlos. También llegué a padecerlos cuando andaban en celo, porque se envalentonaban e iban contra la gente y los perros. Esto lo compré una vez cuando mi perro, uno que quise mucho y que me acompañó durante toda mi infancia, y yo fuimos a buscar a los animales. Nos topamos con una manada de esos animales a la sombra de un árbol de mango. Lo bueno fue que había muchos mangos caídos de maduros, porque se los aventé para que se alejaran durante un rato. Solamente que ninguno se resistía a alejarse de la hembra. Desde ese momento les desarrollé un miedo y un odio tan profundo que a veces todavía siento. Algo que vino a empeorar las cosas fue cuando escuché una plática entre unos señores. Eran amigos de mi papá que llegaron una vez a visitarlo a la casa. Como él no estaba, decidieron esperarlo afuera. Alcancé a escuchar que decían que si había tantos zorros en la cañada en la parcela de Pedro Martín, era porque él los protegía, porque su nahual era un zorro. Después de eso se fueron destapando otras historias de él. Hubo hasta quien señalaba una loma donde, según decían, había hecho la reunión de los zorros para ver si aceptaban un nahual como miembro de su manada, porque para ser parte de ellos necesitas de la aprobación de todos. Fue durante una noche de luna llena, según contaban. Con todas esas ideas en la cabeza cruzaba todos los días aquella parcela. Un día que se me estaba haciendo más tarde de lo acostumbrado, venía distraído pensando en lo que me dirían en la casa. No me daba cuenta de lo que estaba pasando alrededor. Así que grande fue mi sorpresa cuando a la orilla del camino de repente me era un zorro echado. Estaba durmiendo muy cerca del camino. Sin pensarlo agarré una piedra y se la aventé intentando pegarle en la cabeza y con eso ahuyentarlo. Pero no le di, solamente conseguí despertarlo. Levantó la cabeza para empezar a lanzar gruñidos, a lo que respondió mi perro lanzándose contra él. Me pareció que fue una lucha mortal y rodaban de un lado para otro. Yo solo veía cómo se mezclaban las patas y las cabezas mordiéndose uno al otro.
revolcándose entre la hierba, entre ladridos y chillidos. Intenté darle al zorro con mi resortera, pero se movía tanto que no conseguía apuntarle. Decidí hacer algo más para ayudar a mi perro, ya que el zorro lo traía por el cuello. Teníamos que ganar y vencer al zorro, y a ese miedo que siempre me habían dado. Encontré un leño y era el único que había para ayudarlo. Empecé a darle leñazos en la cabeza al zorro, en la cadera, en las patas, en donde pudiera hasta que uno de los dos dejó de moverse. El otro inmediatamente se detuvo y todo se quedó quieto. Por un momento pensé que había sido mi compañero, pero el perro se levantó jadeando y se puso a un lado de donde yo estaba. Pero el zorro se quedó ahí tirado sin moverse. Verlo ahí me recordó la maña que tienen los tlacuaches de hacerse los muertos sin estarlo, con las patas abiertas y la lengua de fuera, esperando que se aleje el peligro para echarse a correr. Así que para asegurarme de que había terminado con él, le di otro golpe. A este le siguió un chillido para quedar otra vez todo en silencio. Nunca había hecho algo tan valiente. Grité mi logro sin importar si había alguien que me estaba escuchando o no. Quería levantarlo por la cola como si levantara un trofeo. Pensé en llevarlo a casa para enseñárselo a mi papá, para que se sintiera orgulloso de mí y quitarle la piel. Pero al tocarlo sentí una descarga que me recorrió el cuerpo. Vi sus ojos sin vida y me vinieron a la mente las preguntas y los recuerdos. Un zorro normal no podría confiar si dormiese a las orillas del camino. Estaría enfermo. Su resistencia para pelear demostró lo contrario. Y si no era un zorro normal, y si era el nagual de nuestro vecino Pedro Martín, entonces lo había matado a él. Otra vez todo volvió a quedarse en silencio y me quedé inmóvil. Ahora ya no sabía qué hacer, si irme de ahí o esconder el cadáver entre la hierba. Decía que nadie me hubiera visto ni tampoco escuchado. Mientras pensaba qué hacer, me acordé de todas las bromas que hacía y los regalos que me daba cuando me lo encontraba en la parcela que debía cruzar. Lo imaginaba caminando entre las calles del pueblo, o metiéndose a su casa, siendo cariñoso con mi perro y conmigo. Siempre que me lo encontraba me llamaba Arbolito. Nunca supe por qué, pero me gustaba que me llamara así. Pero esos recuerdos comenzaron a mezclarse con las imágenes donde lo imaginaba muerto por mi culpa. Lo había matado, y no tenía ni una manera de escapar. En mi desesperación pensé en irme a algún pueblo que estuviera cerca, pero ¿a dónde llegaría? A mis 9 años pensé que el mundo se me estaba terminando. Si huía, todos sabrían que había sido yo el que había matado a don Pedro. Lo mejor era dejar escondido el cadáver y negarlo todo. Tenía la sensación de que en cualquier momento le aparecería para morir en el mismo lugar. No hice nada más que dejar el animal y correr directamente a mi casa. Nunca había llegado tan rápido como aquella vez. En mi mente manadas de zorros me estaban persiguiendo, hablándose unos a otros para alcanzarme y lanzarse sobre mí para cobrar venganza. Mi perro y yo llegamos a la casa con la lengua de fuera. Pasamos frente a la casa donde vivía don Pedro, y ahí estaba él sentado como esperándome. ¿De dónde vienes, Arbolito?, me dijo. Ya regresaste de ir por los animales, ¿verdad? Yo no podía hablar. Tal vez le hice algún gesto. ¿Cómo sabía que regresé de ir a desatar el caballo? ¿Por qué me veía y se reía de esa manera? Era una amenaza. No debía estar ya muerto, ¿acaso? ¿Será que los nahuales no mueren de inmediato? Caería de un momento a otro, me iba a atacar o acosarme con alguien. Eres un muchacho muy trabajador, Arbolito. Seguía hablándome. Su mirada me calaba y todo me daba vueltas en la cabeza. De ahí se me pasaba el estómago hasta llegarme a los pies estremeciéndome. Los gritos de mi mamá me rescataron. Me estaba llamando para comer. Me senté en la mesa bañado de sudor, conteniendo el llanto, y no pude comer. No podía más con la culpa que me estaba consumiendo. Mamá, maté a Pedro. Ella se me quedó viendo y me preguntó cuál Pedro. Yo le respondía que a Pedro el zorro. Pero si lo acabo de ver, ¿no lo viste ahí en su casa acaso? Es que maté al zorro que estaba en la parcela. Seguramente era su nagual.
Mi mamá me dijo que me pusiera a comer, que seguramente había matado a otro. En ese momento de mi vida pude decirles que tuve el privilegio de escuchar que Pedro me dijera abuelito por muchos años más, hasta que murió a una edad muy avanzada no hace tantos años. Nunca se lo pudo comprobar si tenía o no un nahual de zorro. Lo que sí es que después de que murió dejaron de verse zorros en la parcela. Al menos yo no he visto ninguno más o me he encontrado con alguno. No sé si esta historia les parezca de terror o no, pero para mí sí lo fue. Es lo peor que he vivido, sobre todo por la culpa de pensar que había matado a alguien. Con esto puedo asegurarles de que los peores fantasmas no son los que se aparecen en la noche para espantarnos, sino los que están adentro de nosotros, en nuestra conciencia y nuestra mente.